Bueno, en el inicio de la conquista hubo unos hombres interesantísimos como don Alonso de Ojeda, el primero que vio tierra colombiana en La Guajira. Recuerden ustedes el famoso Cabo de la Vela, se le puso ese nombre don Alonso de Ojeda. Pero también vino uno de esos aventureros fundamentales en nuestra historia, que fue nada menos que Vasco Núñez de Balboa. Era, para el tiempo de nuestro relato, un hombre muy fuerte, de unos 35 años, que en el año había llegado con Rodrigo de Bastidas y había sido el primero en recorrer todas esas regiones de la costa atlántica colombiana. Don Rodrigo de Bastidas termina su glorioso periplo fundando la ciudad de Santa Marta en el año de 1525. Pero aquí estamos muy atrás, en el año de 1513. Don Vasco Núñez de Balboa funda una ciudad. Es la primera ciudad fundada o el primer pueblo fundado en tierra colombiana. No les pregunto cómo se llaman, cada uno recuérdelo en la memoria. Santa María la Antigua del Darién. Y Vasco Núñez de Balboa toma esa ciudad como centro para sus operaciones. Quería alejarse del sitio donde había unos indios feroces que utilizaban flechas emponzoñadas que le habían causado tantos males a Ojeda y que habían muerto a Juan de la Cosa, el primer piloto de su tiempo, sin duda ninguna. Así pues que Vasco Núñez de Balboa crea esta ciudad y se dedica a pedir refuerzos a España y al corazón de la conquista que era la española, para adelantar una operación inmensa, para fortalecer los dominios de España hasta niveles insospechados. El descubrimiento del mar del sur del Océano Pacífico. Y curiosamente Vasco Núñez de Balboa decía: lo necesito todo. Mándenme mujeres, mándenme exploradores, mándenme hombres de armas, pero no me vayan a mandar abogados. Lo dijo, hay dos comunicaciones de Vasco Núñez de Balboa que así lo dicen. Finalmente llega lo que necesitaba y empieza su expedición con 190 hombres, 9 piraguas, un navío, indios, una jauría de perros feroces. Esto hay que decirlo con franqueza, porque a los indios que se portaban mal los tiraba a los perros. Eran unas especies de lobos gigantescos, y uno de ellos era su perro preferido, que llamó Leoncico. Pues partió Vasco Núñez de Balboa para su expedición. Una selva inexpugnable, unos territorios llenos de humedad. Decían que no había cómo secar la ropa no se secaba de la humedad que hacía. Bestias feroces y especialmente culebras que repartían un veneno terrible. Y empieza la expedición en el mes de septiembre del año de 1513. Ese es uno de los grandes hechos de la conquista. ¿Cómo pudo Vasco Núñez de Balboa con un puñado de hombres remontar el Darién? Los caciques se lo decían. Él pasó por las tierras de Careta, de Ponca y de Comagre, y algunos caciques de la región con buen trato los conquistaba y a otros con mal trato los reducía por el temor. ¿Era el amor o era el temor? Y un buen día, Vasco Núñez de Balboa llega a un altozano. Y desde ese altozano, en un mes como el de hoy, como noviembre del año de 1513, Balboa ve al fondo un mar infinito. Era nada menos que el Océano Pacífico. Tarda tiempo en regresar, en bajar hasta el océano, para hacer una ceremonia muy hermosa en medio de la soledad. Entra al mar con todas sus armaduras
y toma posesión de ese mar inmenso en nombre de su majestad. Había encontrado en el camino grandes cantidades de oro, pero un indio le dijo que si quería oro de verdad había que ir mucho más al sur, pues decían que había que llegar a las tierras del cacique Tumaco, que tenía unas bestias de carga que no eran camellos al sur, las llamas. Así pues que empiezan el camino el 3 de noviembre y alcanzan Santa María el 19 de enero de 1514, ya conociendo el camino, ya habiéndolo recorrido una vez. ¡Qué epopeya aquella! Pero vienen las intrigas y entonces las intrigas tienen como centro a Enciso y a un tal Pedro Arias de Ávila, más comúnmente llamado como Pedrarias, quien fue nombrado, gracias al obispo, al gobernador y capitán general, lo nombran de todo, gracias al obispo, lo nombran gobernador y capitán general de Castilla del Oro, así se llamaba. Pedrarias llega, encuentra a Balboa dedicado a fortalecer Santa María la Antigua. Dicen que estaba en un tejado poniendo, o en el techo de una edificación, poniendo madera para protegerla. No opone resistencia, se hace amigo de Pedrarias. Pedrarias le prometen matrimonio a su hija, luego quedan casados a través de poderes Vasco Núñez de Balboa y la hija de Pedrarias, y un buen día Pedrarias resuelve condenar a muerte a Balboa. Lo toman por sorpresa, lo matan y Pedrarias, el suegro de Balboa, presencia su sacrificio. Y así termina, muy joven, la vida de un aventurero feroz en sus momentos, magnánimo y afectuoso cuando convenía, pero un hombre que cumple una hazaña increíble, ir del Atlántico al Pacífico. Nada menos que esa tierra es la que estamos perdiendo, la tierra que comunica los dos océanos, la que encontró en tiempos como estos, en noviembre de 1513, ese gran conquistador y aventurero que fue Vasco Núñez de Balboa.